Un saludo para todos los candidatos al diaconado permanente. Soy el padre Juan Carlos Gómez Llanes y en el marco de este módulo 3 desde el Ministerio de la Liturgia nos encontramos en el tema 6, Sacramentos de Iniciación Cristiana. Mi tarea es dar una catequesis sobre las prenotandas, especialmente en los sacramentos de iniciación cristiana. Primero aclaremos qué es una prenotanda y para qué sirve. Las prenotandas son premisas generales. Este término se utiliza mucho en los documentos oficiales de la Santa Sede y en particular en los libros del ritual romano. Son esas letras pequeñas de color rojo o vino tinto que acompañan el texto, el rito, dándonos sus aportes para una mejor celebración. ¿Para qué sirven? Bueno, ilustra la ejecución y el significado de los ritos, tanto en el aspecto litúrgico como en el pastoral. Además, en los libros litúrgicos ofrecen, además de la guía para la celebración, el marco interpretativo del conjunto y de los ritos individuales. Esas letras pequeñas, repito, de color rojo o vino tinto, nos ilustran los aspectos litúrgicos y pastorales. Nos guían y nos ayudan a descubrir el verdadero sentido de la celebración, en este caso, en los sacramentos de iniciación cristiana, bautismo, Eucaristía y confirmación. En resumen, las prenotandas entonces son principios y normas que señalan su valor teológico, su función eclesial y su posible aplicación pastoral. Antes de usar un libro litúrgico, especialmente de sacramentos, debe examinarse atentamente lo que nos propone y los diversos modos como puede celebrarse. No puedo llegar y decir, a ver el ritual, y empiezo a celebrar y a decir las oraciones que están allí sin haber tomado en cuenta las indicaciones pastorales que la Iglesia de manera muy sabia y sistemática ha colocado allí para nutrir al celebrante del sentido propio de la celebración y también para que los fieles puedan alimentarse de ese verdadero sentido de iglesia. Entonces no es para caer en una mentalidad ritualista, sino para comprender mejor la adecuada celebración de la fe, que se alimenta, robustece y expresa por signos sensibles, ordenados y propuestos por la Iglesia en comunión para el aprovechamiento espiritual de todos. Esto lo podrán encontrar en el Nuevo Diccionario Litúrgico, tomo 2, página 1590, que lo voy a anexar también en su biblioteca. Vamos ahora sí a las prenotandas en los sacramentos de iniciación cristiana. Y comencemos por el bautismo. Algunas observaciones generales. Los hombres, libres del poder de las tinieblas, muertos, sepultados y resucitados con Cristo, reciben el espíritu de los hijos de adopción y celebran con todo el pueblo de Dios el memorial de la muerte y resurrección del Señor. Eso está en las prenotandas. Fíjense en qué importante el sentido teológico pastoral que nos da estas pequeñas letras que son muy nutritivas para nosotros y nos permiten incorporarnos a esa comunión de la Iglesia en un sentido litúrgico, pastoral, eclesial, espiritual, cristológico. Incorporados a Cristo por el bautismo, constituyen el pueblo de Dios, reciben el perdón de todos sus pecados y pasan de la condición humana, en que nacen como hijos del primer Adán, al estado de los hijos adoptivos, convertidos en una nueva criatura por el agua y el Espíritu Santo, para ser llamados hijos de Dios. Qué importante y bello este texto con el cual se inician las prenotandas en el ritual del bautismo. Nos permite descubrir la necesidad de nacer en Cristo Jesús. Bien, continuemos. El contenido que vamos a tocar dentro de las prenotandas en el ritual del bautismo será el siguiente: la dignidad del bautismo, funciones y ministerios en la celebración del bautismo, requisitos para celebrar el bautismo, iniciación cristiana de los adultos, importancia del bautismo de los niños,
los padres y los padrinos y la dinámica del rito, un poco para que tengan idea y se vayan entrenando al respecto. No está de más que ustedes mismos agarren el ritual del bautismo y empiecen a leer esas letras pequeñas, las personalicen, pues esto es un resumen, es una clase introductoria, pero esto no suple el hecho de que ustedes mismos agarren el ritual y lo lean y hagan sus preguntas, sus dudas a sus sacerdotes párrocos o al mismo equipo formador, que para eso estamos también. Dignidad del bautismo. Es el primer sacramento que Cristo propuso a todos para que tuvieran la vida eterna. Cuando mandó a los apóstoles, vayan y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es entonces el sacramento por el que los hombres son incorporados a la iglesia. Fíjense en que esta prenotanda que nos habla de la dignidad del bautismo y que está dentro del ritual y es necesario leerla, responde a la fe activa, a la unidad con Cristo, a ese pacto de la nueva alianza, ratificado por el bautismo, ratificado por la muerte y resurrección de Cristo, en el cual los padres y los padrinos también están llamados a incorporarse. Funciones y ministerios en la celebración del bautismo. La Iglesia tiene presente que la preparación al bautismo y la formación cristiana es tarea que incumbe muy seriamente al pueblo de Dios, es decir, a toda la Iglesia, la cual transmite y alimenta la fe recibida de los apóstoles. A través entonces del ministerio de la Iglesia, los adultos son llamados al Evangelio por el Espíritu Santo y los niños son bautizados y educados en la fe de la Iglesia. Por tanto, no se admite a un adulto al bautismo sin un padrino tomado de entre los miembros de la comunidad cristiana, uno que pueda dar ejemplo, testimonio y que lo guíe. Este padrino le habrá ayudado al menos en la última fase de preparación al sacramento. En el bautismo de un niño debe haber también un padrino, el cual representa a la familia como extensión espiritual de la misma y a la Iglesia Madre. Es pues muy importante entonces que los catequistas y otros laicos presten su colaboración a los sacerdotes y a los diáconos ya desde la preparación del bautismo. Conviene además que en la celebración del bautismo se tome parte activa el pueblo de Dios, representado no solamente por los padres y padrinos o los parientes, sino también, en cuanto sea posible, por sus amigos, familiares y vecinos, y por algunos miembros de la iglesia local, para que se manifieste la fe y se exprese la alegría de todos de recibir en la iglesia a los recién bautizados. Otras funciones, a grosso modo, son: la primera, que tenga la madurez necesaria para cumplir con esta función. ¿Quién? El padrino. Que haya recibido los 3 sacramentos de la iniciación cristiana: bautismo, confirmación y Eucaristía. Por eso se pide que el padrino sea adulto, mayor de edad, para que tenga esa madurez y haya recibido los sacramentos en el tiempo requerido y necesario, y que pertenezca a la Iglesia Católica y no esté incapacitado por el derecho para el ejercicio de la función del padrino. Ya esto pues lo hablará mucho más detenidamente el padre Gabriel Aldana en Derecho Canónico sobre el ministerio, las funciones y ministerios de la iniciación cristiana. Pero sí quisiera agregar lo siguiente: que pertenezca a la Iglesia Católica. Lastimosamente hay muchos padres que buscan padrinos por simpatía, por amistad, por compromiso, por tantas cosas, pero menos por fe cristiana. Y entonces intentan jugar a engañar y no, sí, él es católico y resulta que es de otra religión. No, pero creemos en el mismo Dios. No, no creemos en el mismo Dios. Si creyeran en el mismo Dios, estarían con nosotros. Si creyeran en el mismo Dios, estarían en comunión con la Iglesia Católica.
Sin embargo, cuando así lo deseen los padres, se puede admitir como padrino testigo cristiano del bautismo a un bautizado que pertenezca a una iglesia o comunidad separada, siempre que lo sea juntamente con un padrino católico o una madrina católica. Pero ojo, una iglesia o comunidad separada. Estamos hablando de la iglesia anglicana, por ejemplo, iglesias serias, no sectas, como las que tenemos y nos invaden por todas partes. Esto, repito, lo ampliará el padre Gabriel Aldana en Derecho Canónico. Sin embargo, en cada caso se tendrá en cuenta las normas establecidas en materia ecuménica, pero es importante insistir en que sean católicos los padrinos, porque ¿cómo van a guiar en la fe a alguien si ellos no la tienen? ¿Cómo van a llevar a Jesucristo si ellos no han llegado? ¿Cómo van a ayudar a otro a creer si ellos no creen? Eso es importante tenerlo presente. Requisitos para celebrar el bautismo. Tenemos el agua del bautismo, la cual debe ser agua natural y limpia. La fuente bautismal o la pila bautismal, como muchos la llaman. Las palabras con las cuales se confiere el bautismo en la iglesia latina, que son: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Tal cual, sin una letra más y sin una letra menos. Fíjense en cómo en Europa, en una diócesis, hubo un problema por algunos sacerdotes que estaban bautizando con las siguientes palabras: nosotros te bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y era una manera de incluir a los padres y padrinos diciendo la fórmula. Pero esto rompe la comunión con la iglesia. La iglesia que busca preservar de manera íntegra las mismas palabras de Cristo. Por eso no es sano ponernos a inventar. Todo lo contrario, estamos llamados para conservar el tesoro de la fe de la manera más íntegra posible. Entonces, las palabras son: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ni una letra más, ni una letra menos, ni una coma más, ni una coma menos. Todo exacto. Iniciación cristiana de adultos. La iniciación de los catecúmenos, así se le dice a los adultos, se hace gradualmente. Vale decir que no confundir la palabra catecúmeno, que es el que se está iniciando en la vida cristiana dentro del marco de la catequesis, con los catecúmenos, que son un movimiento de apostolado, una comunidad fundada por Kiko Argüello. Son dos cosas similares pero distintas, muy distintas. 3 son los grados, pasos o puertas que ha de marcar los momentos culminantes de la iniciación cristiana en los adultos. Estos 3 grados se marcan con 3 ritos litúrgicos: el rito de entrada en el catecumenado, la elección y la celebración de los sacramentos. Eso está también en el ritual de iniciación cristiana de adultos, que también lo voy a anexar a su biblioteca para que puedan tenerlos. Son libros muy costosos, así que tenerlos digital pues vale la pena. Importancia del bautismo de los niños. Primero, el que no nazca del agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios, dice la palabra. Siempre entendió la iglesia que no había de privar del bautismo a los niños, porque consideró que son bautizados en la fe de la misma iglesia, proclamada por los padres, padrinos y demás presentes. Una familia que engendra a la vida humana, a un nuevo ser, y lo engendra también para la vida cristiana, para una vida en Cristo Jesús. Por eso son bautizados desde pequeños. Además, los textos sagrados nos dicen que los discípulos iban por todos los pueblos bautizando a todos, bautizando familias enteras. La palabra todos no discrimina ni excluye a los niños. Y familias enteras no discrimina ni excluye a los niños. En toda familia hay niños, en toda población hay niños. No dice jamás que bautizaron adultos, dice que bautizaban a todos. 2. Ellos representan tanto a la iglesia local como a la comunidad universal de los santos y de los fieles. Es decir, la madre iglesia
que toda ella en la totalidad de sus miembros engendra a todos y a cada uno. Los padres del niño ejercen un ministerio verdaderamente propio en la celebración del sacramento. ¿Cómo? Bueno, cuando piden públicamente que sea bautizado el niño. Esa es una de las primeras preocupaciones de los padres de familia, o debería serlo. Segundo, cuando lo signan en la frente después del celebrante. Allí los padres están mostrando ese verdadero compromiso y anhelo porque sus hijos sean bautizados. Tercero, cuando hacen la renuncia a Satanás y pronuncian la profesión de fe. Fíjense que esto lo hacen los padres por el niño, comprometidos a iniciarlo en la fe, a crecer, a renunciar al pecado original, al demonio, al príncipe del pecado, y a crecer como un buen cristiano. Qué triste es que muchos padres o no saben esto porque no han recibido una catequesis prebautismal, o lo olvidan, o prefieren ser indiferentes. También cuando llevan el niño a la fuente bautismal, esa función corresponde principalmente a la madre. Es la madre quien puede y debe cargar al niño, pero no es algo exclusivo. Sin embargo, allí también está ese compromiso. Cuando encienden el cirio, que el sacerdote, el diácono o el obispo lo toca, el cirio pascual, mientras los padres y los padrinos toman la luz del cirio y encienden la velita allí, y luego la acercan a su hijo, a su ahijado, para comprometerse en hacerlo crecer en la fe. Y cuando reciben la bendición especial destinada a las madres y a los padres al final del rito. Ya esto pues lo entenderán mucho mejor cuando empiecen a hojear el rito, a leerlo y a practicarlo. Los padrinos. Es conveniente que el padrino elegido por la familia reúna las cualidades requeridas para que pueda realizar los ritos que le corresponden. Los padres han de tomar en serio la elección de buenos padrinos para sus hijos, de manera que ese padrinazgo no se convierta en una institución de puro trámite y formalismo. Son muy pocos los niños que conocen a sus padrinos. Y es importante elegir padrinos no por amistad, por cariño, por beneficio económico, sino porque van a estar siempre allí para estos muchachos. La palabra padrino significa el que sigue después del padre, y madrina la que sigue después de la madre. Es importante entonces saber elegir y ayudar a elegir a aquellos que están dispuestos a seguir después de los padres en la vida de los niños. Por tanto, no deben dejarse guiar únicamente por razones de parentesco, amistad, prestigio social, sino por un deseo sincero de asegurar a sus hijos unos padrinos que por su edad, proximidad, formación y vida cristianas sean capaces de influir en su día eficazmente en la educación cristiana de aquellos. Vamos a la dinámica del rito del bautismo. Rito de acogida. Comienza el rito por la recepción de los niños, en el que se expresa la voluntad de los padres y padrinos y la intención de la iglesia de celebrar el bautismo. Esto se manifiesta por medio de la asignación en la frente de los niños, hecha primero por el celebrante y luego por los padres. Es necesario, en la liturgia de la palabra, que es el siguiente rito, que sea cuidadosamente preparada y realizada en todas sus partes: lectura, homilía, que debe ser breve, silencio, oración de los fieles. Luego sigue las letanías de los santos, atendiendo al nivel de cultura y de fe de los asistentes. No estamos para dar largas homilías y predicaciones que no dejen ninguna enseñanza. Al contrario, estamos para dar reflexiones profundas que se arraiguen realmente en el corazón, en la fe, en el alma del que escucha, y puedan entender cuál es su compromiso de vida cristiana. Que se elija el lugar más apto
que reúna las condiciones necesarias de acústica y recogimiento. Este será ordinariamente el que se utiliza para la liturgia de la palabra en la misa. Ahí es donde se debe leer las lecturas, en el ambón. Por eso, ojalá, si la pila bautismal es movible, tenerla cerca del ambón. Celebración del sacramento. Aquí una preparación que consiste en oración solemne, rito de ablución y ritos complementarios. En la oración solemne del celebrante, que recordando la historia de la salvación e invocando a Dios, bendice el agua del bautismo o recuerda su bendición, en la renuncia de los padres y padrinos a Satanás y en la profesión de fe, a la cual se añade el asentimiento del celebrante y de la comunidad, y en la última interrogación de los padres y padrinos. Todo esto forma la oración solemne. Luego viene el rito de ablución o de purificación. El rito de la ablución con el agua, que puede hacerse por inmersión, es decir, se puede bautizar al bebé por inmersión, sin embargo, pues no se recomienda, hay que ser muy cuidadosos en eso. O por infusión, invocando a la Santísima Trinidad. Se rocía en la cabeza del bebé, del niño, 3 veces el agua, diciendo: yo te bautizo en el nombre del Padre, haciendo la vez de la cruz, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y los ritos complementarios. Finalmente, los ritos complementarios como la crismación, ese crisma que se coloca en el pecho, y luego en la coronilla, el santo óleo y el santo crisma, por la que se significa el sacerdocio real del bautizado y su agregación al pueblo de Dios, y la vestidura blanca, el cirio encendido y el éfeta, el ábrete, que se le hace la cruz en las orejas, junto con la boca y las palabras que aparecen allí en el ritual, propuesto ad libitum, es decir, para purificar. Hemos terminado esta primera parte. Para no hacer tan largo el video, voy a cerrar aquí. Cualquier duda pueden escribir, pueden preguntar en el grupo o a sus sacerdotes párrocos. Voy a hacer un nuevo video para una segunda parte. Dios les bendiga. Recuerden que en la biblioteca están sus libros.